Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Les bendiga. Bueno, amanecimos esta semana con unas noticias bastante impactantes, ¿no? Chocantes. Si miramos el mundo y vemos lo que está sucediendo, mujeres que se alegran porque se les permite legalmente matar a niños de hasta 6 meses en su propio vientre. Si vemos naciones que están estableciendo y aprobando leyes y normas que atentan contra la vida, que atentan contra los valores y principios básicos de la palabra de Dios. Si vemos un mundo donde hay guerra, donde hay guerras, donde hay naciones en conflicto, donde hay corrupción, donde hay delincuencia que parece que no tiene límites, donde la vida no vale absolutamente nada. Vemos un panorama donde hay crisis económica mundial, donde hay pandemias. Es fácil pensar y decir, caramba, o sea, el mundo no está fácil, la situación, estamos en un mundo que agoniza. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como hablábamos hace un par de días atrás, estamos en el mundo, estamos en este mundo tan lleno de tanto conflicto, lleno de tantísima información mentirosa y engañosa, y ahí estamos nosotros, que no somos de este mundo, pero que estamos en él. Se hace supremamente importante, como el Señor nos ha venido hablando en estos días, que sepamos cómo vivir. Somos llamados, no somos de este mundo, estamos acá, se nos anima a que busquemos en primer lugar a Dios, su reino, que tengamos la mirada puesta en las cosas de arriba, de donde somos nosotros y de donde va a venir el Señor. Así que es muy importante para nosotros, entonces, que sepamos cómo desenvolvernos en medio del panorama del mundo actual, cómo vivir en los últimos tiempos. Yo los invito a que vayamos en la palabra. Vamos a estar estudiando básicamente Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 11, así que yo los invito a que vamos en las Biblias, nos quedamos en este pasaje, no lo perdamos, igual vamos a estar paseando por otros pasajes. Como vamos a ver bastantes versículos, yo se los traje hoy para proyectarlos acá, pero solo por hoy, porque no quiero que no digan, ay no, si lo van a proyectar para que yo hoy bien, no. Hoy porque vamos a ver bastantes versículos. Entonces vamos a 1 Tesalonicenses 5, versículos del 1 al 3. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Este pasaje, así como muchos pasajes, nos hablan acerca del momento culminante de la historia de la humanidad. ¿Cuál es ese momento culminante de la historia de la humanidad? Cuando Cristo vuelve, cuando Cristo viene. ¿Y qué nos está diciendo? Cristo viene inminentemente. Cuando vemos el panorama mundial y vemos la profecía bíblica, uno dice, caramba, es que ya prácticamente todas las señales están dadas. En realidad faltarían una que otra pequeñita que son muy importantes, que nos habla la Biblia. Pero de todas formas, así las tuviéramos ya cumplidas, en cualquier momento se pueden cumplir. La palabra que nos dice, yo quiero resaltar eso, y es, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Va a llegar de manera repentina. No sabemos en qué momento va a llegar. Y esto, ¿por qué lo aclaro? Porque quiero hacer un poco de énfasis en esto, porque hay mucha gente, no sé, tal vez ustedes han estado viendo videos desde hace un par de años que empezó la guerra Irán, que no, que hay que destruir a Israel y que el armamento nuclear y no sé qué. Desde hace un par de años han estado poniéndole fecha a la venida del Señor. Y entonces dicen,
el 2021, estaba viendo estos días, o estaba investigando todo esto, no que el 2022 sí es, no que el 2025, no que y le van poniendo fecha, y la palabra de Dios es muy clara cuando dice, oye, ustedes no saben. Miren, es más, miren lo que dice Mateo 24, que dice, pero del día y la hora, ¿quién sabe? Nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, si nosotros escuchamos a gente que está diciendo, no, es que llega en septiembre de 2022, ¿le podemos creer? No le podemos creer a nadie que nos esté poniendo fechas, porque Dios es muy claro, nadie sabe. Pero uno puede mirar y analizar con base en ciertas cosas y ponerle, no le podemos poner. Justamente es lo que nos enseña el Señor, no hay forma de ponerle fecha. El momento del regreso, ¿quién lo sabe? El Padre. Es que ni los ángeles lo saben. ¿Un ángel sabe más que nosotros? Ciertamente, está en la presencia del Señor y santo, 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 ¿sí? Y ellos no lo saben. Así que no vengamos nosotros a creer y tampoco caigamos engañados en aquellos que nos dicen es en esta o en esta otra fecha. Viene el Señor, inminentemente, viene el Señor, y creo yo que viene pronto. ¿El pronto cuándo puede ser? Ahorita, ya, o puede ser en 30 años, no lo sé, pero es pronto, en 30 años es muy pronto. La vida es eterna, así que la vida del hombre, que son aproximadamente 90 años, pasa así, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, como Él viene, pero no sabemos cuándo, nos habla unos aspectos muy importantes de cómo debemos vivir nosotros en este tiempo presente. En este tiempo que vemos con tanta información que contradice las verdades de Dios, en este mundo tan convulsionado, con tanta violencia. Vamos a continuar con Tesalonicenses. Allí versículo 4 y 5 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Nos está hablando a nosotros, está hablando a la iglesia, a los hijos de Dios, y nos dice: vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, está hablando, aquel día de la venida del Señor, os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué nos dice? Oye, como tú eres hijo de Dios, Dios es luz, dice Primera de Juan, y a nosotros se nos dice, ustedes son luz. ¿Cuál es el nombre que nos da Dios? Uno de nuestros rasgos de identidad, que es: vosotros sois la luz del mundo. Somos la luz, estamos en el mundo para alumbrar, para mostrar a los demás el camino de Dios. Entonces, ¿qué nos dice? Oye, ustedes no están en tinieblas, es decir, no están en la ignorancia, no están en tinieblas, usted no ve absolutamente nada. Nos dice la palabra, ustedes no están en tinieblas, ustedes saben. Así que cuando venga el Señor, a ustedes no los debe agarrar de manera sorpresiva, como cuando el ladrón se le aparece por la esquina y de repente usted no se lo esperaba. No, Dios nos dice, ustedes ya saben que Él viene, ustedes lo están esperando. Como hijos de Dios están esperando que venga ese día. Entonces no los debe tomar de ninguna manera por sorpresa, desprevenidos. Nos está diciendo, en otras palabras, el conocimiento que ustedes tienen de Dios por medio de la palabra, ese conocimiento de la voluntad de Dios, ese conocimiento de la manera en que nosotros debemos vivir en lo cotidiano, en las diferentes áreas de nuestra vida, nos hace andar en los caminos de Dios. De modo que si yo voy con la lámpara de la palabra de Dios, caminando por los caminos de Dios, porque estoy conociendo la palabra de Dios, cuando venga el Señor, ¿es donde me va a encontrar? En su camino, y yo voy a estar ahí con Él. Así que no es, uy, qué sorpresa, Señor, sino que yo estoy con el Señor y habito con Él todo el tiempo. No me toma por sorpresa la venida del Señor. Dice que vendrá como ladrón, pero a nosotros no nos va a sorprender. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros conocemos, rendimos nuestra vida a Cristo, lo hacemos nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, y vivimos nuestra vida por fe?
sometidos a su palabra, pues estamos caminando en obediencia a Él. Es la característica que está hablando el pasaje. Si nosotros estamos conociendo a Dios, entonces, y si son hijos de la luz, como consecuencia, ustedes viven en obediencia a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera como se desempeñan en el trabajo, en la oficina, es acorde con lo que Dios habla de lo que debe hacer un cristiano en su trabajo. Que la manera como tratan a su esposa, a su esposo, a sus hijos, es acorde con lo que Dios enseña en su palabra que debemos nosotros tratar a las personas. La manera como servimos a Dios en la iglesia y haciendo discípulos con otras personas es a la manera de Dios, conforme a lo que Él nos da instrucciones en su palabra. Entonces no podemos nosotros decir que yo estoy caminando los caminos del Señor, que ando en luz, cuando no estoy viviendo en obediencia a su verdad. ¿Sí? Entonces Dios dice, ustedes no están en tinieblas. Estar en tinieblas es ignorar la palabra de Dios, hacer lo que me da la gana, a mi manera. ¿Por qué? Porque es que así me ha funcionado, y así lo hicieron mis papás, así lo hicieron mis abuelos, entonces yo lo hago igual. Y así han salido adelante. Eso no nos sirve, eso es estar en tinieblas, ignorando la verdad de Dios, los caminos de Dios para nuestra vida. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que debe alumbrar nuestro diario caminar? La palabra de Dios. Ahora yo quiero que nos tengamos aquí un momento. Tu vida cotidianamente es dirigida, guiada, conforme a lo que tú conoces de la Biblia. El manejo y el control de tu carácter es acorde con lo que Dios habla en tu palabra. La manera como tú hablas, mentiras, groserías, chismes, con altanería, con palabras que ofenden a otra persona, es acorde a lo que Dios nos enseña en su palabra. Como lo decía hace un momento, la manera como nos tratamos en la familia, la manera como te conduces en medio de la sociedad. La Biblia dice que eres luz. Supongamos que tú eres luz, eres el modelo a seguir para las personas que están en la calle, en la manera como manejas, como llevas tu familia, como trabajas. ¿Tú crees que en este momento eres un modelo a seguir en esos aspectos? Tú puede que digas, sí, como padre lo soy, sí, como jefe, empresario en mi trabajo, lo soy. Pero es que el Señor no nos llama solamente a hacer luz en la casa y tinieblas en la calle, o viceversa, luz en la iglesia y tinieblas en la casa, sino ser luz en todas partes, conducirnos acorde a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos y qué nos está diciendo Dios en esta mañana? ¿Qué necesitamos para vivir en estos últimos tiempos? Nos dice, oye, tú necesitas conocer la palabra de Dios. Ustedes no se imaginan la cantidad, bueno, seguramente sí se lo imaginan, de gente que desconoce la verdad de Dios, aún diciendo y alegando que tienen fe, que dicen yo tengo tal creencia espiritual, y desconocen absolutamente la verdad de la Biblia. Y cuando van un poquito a estudiar la Biblia, me pasó hace un par de semanas estudiando la Biblia con una familia nueva, y la señora tenía una cantidad de convicciones y creencias. Íbamos leyendo la Biblia y ella misma decía, wow, pero lo que a mí me dijeron era diferente. Yo le dije, yo por eso no le estoy diciendo nada, yo le estoy trayendo a que usted lea la Biblia y sea el Señor mismo liberándola de los engaños mediante el conocimiento de la verdad. Y así fue con varios pasajes. Decía, uy, pero a mí me han dicho tal cosa. O sea, fue muy repetida esa frase en ese tiempo que compartimos. ¿Por qué? Porque la gente, como no conoce la Biblia, ignoran la verdad de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros entonces en estos tiempos? Estudiar la Biblia. Y no solo estudiarla, porque es que el pasaje o el conocimiento de Dios nos lleva, yo tengo que aferrarme, hacer mía la verdad de Dios. Dios dice esto, sí, pero yo creo esto diferente. Bueno, si tú crees algo diferente a lo que está diciéndote Dios,
¿quién está equivocado? ¿Quién sabe más, tú o Dios? Creo que no hace falta responder. Dios creó el universo. Toda la ciencia que existe la creó Dios. Absolutamente todo. Dios creó todo y de manera perfecta. El hombre es el que ha ido desviando todo. Si tú tienes un concepto, un pensamiento, un criterio que no coincide con lo que Dios enseña en su palabra, es muy claro, tú estás equivocado. ¿Y quién tiene que cambiar de parecer? Tú. Necesitas adoptar la verdad de Dios como la única verdad. Porque solamente cuando aceptamos la verdad de Dios es que tú te liberas de la mentira. Si tú escuchas la palabra de Dios y dices, no, a mí no me cuadra, yo prefiero creer esto, pues sigues en el engaño y sigues en la mentira y no te haces libre, sigues amarrado, atado, esclavo a los engaños de Satanás. ¿Qué nos dice Efesios 5, versículos 8 al 11? Porque en otro tiempo que éramos, dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué nos dice el pasaje? ¿Cómo vivíamos nosotros? Nos dice, ustedes vivían en tinieblas. Mire que habla de tiempo pasado. Pero yo pienso que esto tenemos que replantearlo y evaluarlo y decir, espérenme, ¿yo cuánto tiempo llevo acercándome a Dios, a conocer su verdad? ¿Yo aún sigo viviendo como vivía antes? Porque si sigo viviendo de la manera de antes, estoy en tinieblas. A menos de que es probable, pero mínimamente, de que en ese aspecto o en esos aspectos que tú digas yo estaba bien en el pasado, te habían enseñado o intuitivamente el Espíritu te guió por el camino de Dios sin que tú lo supieras. Es posible, pero tú te das cuenta solo cuando vienes al conocimiento de la palabra de Dios y lo comparas con tu vida, con tus pensamientos, con tus actitudes. Entonces, ustedes, dice el pasaje, vivían en tinieblas, es decir, andaban en la ignorancia del conocimiento de la palabra de Dios. Pero ahora somos luz. ¿Qué pasa con el poder de las tinieblas sobre nosotros? Ya no tiene poder. Inclusive mire el juego de palabras que utiliza. Éramos tinieblas, andábamos en oscuridad, pero ahora soy luz. ¿Qué tinieblas u oscuridad hay en la luz? No la hay. La oscuridad justamente es la ausencia de luz. Si yo soy luz, por ende, no es posible que haya tinieblas ni haya oscuridad. Entonces está diciendo que nosotros, cuando estamos conociendo a Dios, sometiéndonos a su palabra y a su verdad, ya no andamos en la oscuridad, ya no nos comportamos como las demás personas que viven alrededor nuestro en el mundo. Y entonces seguramente hay muchos que en su ignorancia dicen, sí, qué bueno que aprobaron el aborto después de la semana 24. Qué bueno, porque es que la mujer tiene su dignidad y tiene sus derechos. La mujer también tiene derechos. Y pueden tener un conocimiento bien torcido y tergiversado de los caminos de Dios. Y justifican y encuentran justificaciones filosóficas para ir en contravía de lo que la ciencia dice, de lo que la medicina dice y sobre todo de lo que Dios dice, de la manera como Él nos diseñó y lo que estableció para nosotros. Entonces, el poder de las tinieblas fue destruido. ¿Y qué dice ahí el pasaje? ¿Cómo debemos andar? Andad como hijos de luz. ¿A qué está haciendo referencia? A nuestra conducta cotidiana. Lo que hablamos hace un momento, debemos andar. Que las demás personas cuando te vean en la calle, ¿a quién deben ver cuando te vean a ti? A Cristo. A Cristo. Una persona que va en amor, que va en paciencia, que va en amabilidad, que llega a su trabajo e irradia a los demás de ese amor, de esa paciencia, de esa armonía, que se somete en su carácter y en todo lo que es en obediencia a Cristo, que tiene a quien en primer lugar, a
a Dios en primer lugar, que buscan, ¿qué cosas buscan? No buscan las cosas de este mundo, sino las cosas del reino de los cielos. Cuando conocemos la luz de Dios, la verdad de la palabra, los engaños del mundo entonces ya no tienen poder sobre nosotros. Pero ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace Satanás, perdón? Busca engañarnos, enredarnos, seducirnos, otra vez volvernos a llevar a la oscuridad y a las tinieblas. En estos últimos tiempos donde hay tantísimo engaño a los niños, hablaba con un adolescente el día de ayer, 14 años, con unos enredos terribles respecto de la sexualidad. Uno no se imagina que un chico de esta edad tenga la cabeza tan, pero tan revuelta. Yo luego, analizándolo todo, yo quedé asustado de ver tanta basura que él tiene en su cabeza al respecto. Es terrible. Yo digo, oye, ni que hubiera estado sin un papá, sin un abuelo, sin un nada. Le han educado, le han dicho cosas, no tan enfocadamente, pero prende internet, lo que le dicen en el mismo colegio, unas cosas tan tergiversadas. O sea, súper confundido con todo lo de la ideología de género, que es como lo más normal, ¿sí? Para él, pero lo más normal del mundo. Pero ya hablando de la sexualidad, hablando de bestialismo y relaciones sexuales violentas y unas cosas terribles para un niño de 14 años, ni siquiera adultos están involucrados en estos asuntos. ¿Qué necesitamos nosotros? El conocimiento de la verdad de Dios para limpiar nuestra mente de tantísimo engaño que recibimos constantemente. Es más, por poner un ejemplo, y no voy a entrar es una manera de ejemplo y de ilustración. Todos nosotros pudiéramos decir, odiamos a Rusia. Rusia es el malo del paseo, ¿cierto? De primerazo, Rusia está invadiendo Ucrania y Rusia son los malos. Yo les pregunto, ¿ustedes se han tomado la delicadeza de investigar si Rusia son los malos o si Ucrania hizo algo malo para provocar a Rusia? Porque es que de plano decimos Rusia es malo y está atacando a Ucrania. Y puede que sea que sí, ¿cierto? Pero a lo que yo voy es, de una vez los juzgamos y los señalamos con un juicio de verdad, sin habernos tomado la delicadeza de informarnos cuál es la verdad de lo que está sucediendo, del panorama, para yo decir, bueno, lo que pasa es que sí, Ucrania las embarró. Y sí, Rusia no tenía que atacarlo de esa manera, pero Ucrania, ¿cierto? No estoy diciendo que eso haya sido así, claro, estoy poniendo el ejemplo de que seamos motivados a informarnos. Y es lo que sucede con la palabra de Dios. Si no venimos a conocer la verdad, no vamos a saber que lo que estamos creyendo es una mentira. Entonces, ¿estás viviendo como hijo de la luz? ¿Conociendo la verdad de Dios? ¿Estudias a diario la palabra de Dios? ¿O aún andas en tinieblas? No, sí creo en Dios, pero no conozco a Dios. Entonces, estás en tinieblas. Creo en Dios, pero no leo la Biblia, no oro, o muy poquito. No vamos a salir de la ignorancia, vamos a seguir en tinieblas. Y el otro aspecto que refuerza mucho este punto lo dice los siguientes versículos, ahí en 1 Tesalonicenses 5, del 6 al 8. Dice, por tanto, póngale cuidado a esta palabra, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Nos hace una advertencia muy importante. ¿Cuál es? No duermas. No duermas. Imagina, y tiene mucho que ver, no nos pusimos de acuerdo con lo que decía doña Nancy. Imagina que tú eres un vigía en una torre, en una ciudad,
y el pueblo confía en ti, que tú estás en la torre, vigilando que no llegue el enemigo. ¿Qué pasa si tú te duermes? Llega el enemigo y la ciudad cae, la ciudad es destruida. ¿Por qué? Porque el que tenía que estar vigilando se durmió. Eso es exactamente lo que nos está diciendo. Dios nos dice, tienes que estar alerta. En estos últimos tiempos, conoces la palabra de Dios y estás alerta, estás atento, estás en modo como cuando en la ciudad de Ucrania, hemos visto en las noticias, suenan las alarmas. ¿Qué pasa cuando suenan las sirenas? La gente alerta, viene un misil, viene algo, corra y busque dónde refugiarse. En ese estado es que nos dice el Señor que estamos, tienes que estar alerta, vigilante, no te puedes dormir. Quiero que vayamos a Mateo 24, versículo 37 al 39. Este es otro pasaje clave hablando de los últimos tiempos. Todos los que estamos viendo son claves y todos tienen que ver y todos hablan de los últimos tiempos, de la venida del Señor. Mira lo que dice, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? Dice repentina. ¿Cómo va a estar la gente? Dice viviendo su vida normal y cotidiana. ¿Qué pasa con nosotros acá con la guerra que está desenvolviéndose ahorita en Ucrania? ¿Cómo estamos nosotros? Pues está lejos. Antes de que llegue acá tiene que pasar por Polonia, por España, se demora para que llegue acá. Y pensamos, algunos más terroristas dicen, no, pero es que esos son los aliados comunistas y nosotros tenemos a Venezuela al lado y entonces no sé qué, alarmistas. La mayoría de la gente anda tranquila, se levanta, se alista, sus niños van al trabajo, a la escuela, como si nada estuviera pasando, ¿cierto? Y así es, y así pasan las cosas, y pasó la pandemia y estamos, ¿y qué nos diferencia ahora de cuando estábamos hace un año y medio en pleno foco de la pandemia? Ya la norma ya está en Bucaramanga, lugares públicos sin tapabocas, o sea, ya prácticamente volvimos a la misma normalidad, la gente sigue como si nada. Dormirte, que es la advertencia que nos hace el Señor, entonces es pilas con caer en su rutina, pilas con dejarte enredar en los asuntos del mundo. Dormirse es descuidar la vida espiritual. Dormirnos es no ser el sacerdote del hogar, no orar, no estudiar la palabra de Dios. Eso es estar dormido. Dormirme es no congregarme. Dormirme es no servir a los intereses del reino de Dios. Dormirme es ir en desobediencia a la palabra de Dios. Dormirme es ser indiferente a las verdades de Dios. Dormirme es ser indiferente a los planes y propósitos de Dios en el mundo. Dice Lucas 21:34, otro pasaje clave acerca del panorama. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ese pasaje que citaba doña Nancy, ella lo leyó más completo. ¿Y qué nos dice ese pasaje? Por lo tanto, oren, velen, estén alertas. ¿Qué nos dice? Que su corazón no se cargue de ¿qué? De glotonería, de estar pendiente de sus propios asuntos, de la búsqueda de sus propios placeres, de los afanes de esta vida. Estar alertas es ponga a Dios y las cosas del reino de los cielos en primer lugar. No dedicarnos a la búsqueda de nuestra propia felicidad. ¿Cuáles son los afanes de la vida?
que nos hable el pasaje. No caigamos en esos afanes de la vida. ¿Cuáles son los afanes de la vida? Techo, ¿cierto? Poder tener un techo con los servicios, alimentación, los hijos en el colegio, el trabajo. Esos son los afanes de la vida. Pero si le queremos sumar a eso que diría uno, es lo básico, pero es que hay que hacerlo. De esto hablamos hace 8 días. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir en el Señor. Si nos enredamos en los afanes de la vida, entonces de ahí para arriba, usted súmele carro, lujos, viajes, restaurantes, felicidad a través del conocimiento, a través del poder, a través de una persona, a través de... Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, que es lo que hace referencia ahí cuando nos dice que no se carguen de glotonería y embriaguez, está hablando de eso, de aquellas cosas que nos producen placer, aquellas que nos gustan, porque caemos en mentira, caemos en engaño. Andamos en la oscuridad, andamos dormidos cuando nos enredamos en todas esas cosas. Ya lo hablábamos la semana pasada. ¿Debes trabajar? Sí, pero no para buscar esas cosas, para buscar establecer el reino de Dios y cumplir sus propósitos a través de tu vida en los lugares donde Él te ha puesto. Y en la provisión para todas las cosas, Dios la trae a tu vida. Tú debes trabajar, y trabajas en la empresa, en el lugar que Dios te estableció, como profesor, como empresario, como abogado, como lo que sea que Dios te haya puesto. Primera de Pedro 5:8 complementa todo esto, que dice: sed sobrios y velad. Una vez más, ¿cuál es la advertencia? ¿Cuál es el llamado? Esté alerta, esté vigilante, esté con las alarmas sonando. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué nos dice el pasaje? Oye, si tú medio te descuidas, tú tienes un león al lado tuyo dándote vueltas, esperando la ocasión de que tú medio cierres los ojos para caerte con su zarpazo, con su engaño, con su trampa, para que tú seas seducido y atraído hacia todas las cosas que Él nos plantea en la vida. Y hablábamos también la semana pasada de eso. Te duermes y te alejas del Señor, sin darte cuenta siquiera. Y tú quedas en tu casa y tú dices: no, pero yo sigo creyendo en el Señor, no, yo sigo orando. Pero cuando tú empiezas a desobedecer, a dejar los caminos de Dios, en cuanto a por lo menos nada más la congregación, el edificarnos los unos a los otros, el amar los unos a los otros, el traer un mercadito pensando en alguien que lo necesite, cuando empezamos a dejar de hacer esos pequeños detalles, estamos cayendo en las trampas de Satanás. No te duermas, necesitas estar alerta y vigilante. Versículo 24, capítulo 20, Mateo 24, versículos 42 al 44. Una vez más, ¿cuál es la primera palabra que nos dice allí? Todos estos pasajes hablan de este tiempo presente. ¿Y qué nos dicen? Velad. Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuándo va a venir el Señor? En cualquier momento. ¿Ustedes piensan que va a venir ahora? Algunos dicen no. Bueno, ahí puede venir. A la hora que no pensáis, va a llegar. Y entonces, ¿qué nos dice? No sabes cuándo va a venir, pero va a venir y puede llegar ya mientras estamos aquí hablando. ¿Cómo te va a encontrar Él? Preparado, atento, enfocado en las cosas que tienes que estar enfocado, enredado en las cosas del mundo. Tenemos que tener mucho cuidado con decir: pero el Señor, y lo dice la palabra, ¿no? Algunos dicen: es que el Señor demora mucho, y entonces nos vamos y se enredan en las cosas del mundo. Paseos, dinero, viajes, disfrute, deleites, y se olvidan de los planes de Dios.
¿Saben una de las señales del fin? Se las digo, que creo que aún no se ha cumplido, pero en cualquier segundo se puede cumplir. Dice Romanos 11, antes de la venida del Señor, la plenitud de los gentiles entrará. Estoy parafraseando, lo digo de otra manera. Antes de que el Señor venga, la última persona que va a ser parte de la familia de Dios, del reino de Dios, la última persona que el Señor sabe que va a rendir su corazón a Cristo, cuando esa última persona rinda su corazón a Cristo, se cumplió. Ese es uno de los requisitos antes de la venida del Señor. ¿Y en qué momento se puede cumplir? En cualquier momento. Yo no sé si mis vecinos, si mis amigos, si el peluquero, bueno, no es mío, el peluquero de usted, lo tiene el Señor dentro de sus planes y soy yo el encargado de compartirle el mensaje de salvación y hacerlo discípulo de Cristo. Pero tal vez ya todas las personas de mi entorno fueron y faltan 3 personas que en este momento le están compartiendo en el África y ¡prum! Ya recibieron a Cristo y el Señor puede venir. ¿Sí? Por eso les digo, es muy complicado saber el día y la hora y no sabemos quiénes son los que sí van a rendir su vida al Señor o no. Así que tenemos que urgentemente anunciar el reino de los cielos, como dice la palabra, a toda criatura. ¿Sí? El Señor nos manda entonces a que estemos en este tiempo viviendo de una manera atenta, alerta, cuidando nuestra conducta. Y de esto hablábamos también el viernes en la reunión de parejas. Oye, esposo, oye, esposa, cuida cómo tú estás tratando a tu pareja. Está atento a esos detalles, a esas oportunidades. Y qué bonito ejemplo que nos daba el estudiador de Maltica, con que empezaron a poner en práctica esa verdad a su vida. Estuvo atento a la oportunidad y la aprovechó. Eso es lo que nos dice la palabra. Esté alerta, manténgase sobrio, no se duerma. Este viernes, que ya lo anunciábamos, pero quiero recordarlo, este viernes que vamos a tener, ¿tiene que ver con el tema de hoy? No fue planeado de esa manera. No fue planeado que fuera este tema por la vigilia, pero el Señor sabe cómo hace sus cosas. Esto lo teníamos planeado desde tiempo atrás y también necesitamos estar aquí este viernes. Es un tiempo especial para mantenernos alertas, para doblegar nuestro corazón y renunciar a aquellas cosas que nos distraen de este mundo, para estar atentos y alertas a lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo, que renueve nuestros corazones, que nos llene de su fuerza, que limpie nuestros pensamientos y nos dé su sabiduría y su conocimiento. Necesitamos. Así que por favor, yo los invito a que si el Señor está hablando algo a sus corazones el día de hoy, este viernes a las 7:30 de la noche estemos acá, con un corazón dispuesto para vigilar. ¿Saben qué es vigilar? Y lo aclaro un poquitico más. La palabra, el original, habla de vigilar es estar despierto en la noche. La noche estaba dividida en 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Esas son las 4 vigilias de la noche. Entonces, cuando se hablaba de vigilar es en el tiempo de noche, cuando la gente está durmiendo, es no se duerma y esté cuidando la ciudad, esté cuidando las ovejas, que no llegue el lobo de noche y se las coma. Entonces la vigilia es justamente eso, estar alertas. Este viernes la intención es esa. Cuando alguno quiere estar, ay, es que yo tenía el viernes planeado una salida a comer a un restaurante lo más de rico, ¿sí? Oye, pues justamente esos son los enredos y los afanes de la vida, lo que Dios está diciendo que no hagas. Pon en primer lugar, voy a estar alerta, voy a buscar al Señor, voy a doblegar mi ego que quiere estar allí porque es que es más rico. O no, yo ya tenía planeado ir al cine porque es que el cine, y ay, es que el viernes se estrena tal película. Oye, lo primero, eso es lo que justamente el Señor nos está advirtiendo. No te enredes en las cosas del mundo, en lo que te atrae como algo placentero. En la noche es que tú dices, pues que yo me acuesto los viernes a las 9 de la noche, que voy a ir por allá con una vigilia hasta las 12, justamente.
estar alerta, doblegar nuestra carne, nuestros anhelos y nuestros deseos para estar con el Señor. Yo no quiero escuchar, de verdad, excusas de que, ay, es que salimos muy tarde, y es que fácil para ellos que tienen carro, yo no tengo transporte, y regresarme en bus a esa hora no se puede, y para pagar taxi tampoco se puede. ¿Qué es eso? Yo les pregunto, ¿qué es eso? Hablando genuinamente, alguno va a decir, eso es mi realidad. No, eso no es su realidad. Eso es que usted no le está creyendo a Dios ni está buscando otras soluciones. Podemos hacerlo. Si usted quiere, dígale al Señor, Señor, yo quiero estar en la vigilia, pero tú sabes que no tengo cómo llegar, no tengo recursos. Y para irme a pie, que tú sabes que yo lo haría, es peligroso. Provéeme. Pero dígale al Señor y dígale, yo quiero. No saquemos excusas en vez de decir, Señor, verdaderamente es lo que tú quieres quitar de mi vida, las excusas que me alejan de ti. Y para finalizar, el Señor nos habla en el último bloque de 1 Tesalonicenses, nos da esperanza y nos dice, oye, ahora que ustedes están andando en luz, que están conociendo la verdad de Dios, siendo libres, sometidos en obediencia, esforzándose y siendo valientes en poner en práctica todo lo que yo les enseño. Ahora que están alertas, atentos a su diario vivir, para aplicar todas estas cosas, para estar en la jugada de lo que Dios quiere, hablando y predicando el Evangelio. ¿Qué dice? 1 Tesalonicenses 5, versículos 9 al 11. Porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué bonito lo que dice al final, así como lo hacéis. Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalonicenses, que si ustedes recuerdan en la carta de Corintios, Dios también los pone como ejemplo. O sea, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que vivía muy integralmente a las verdades de Dios, muy sometidos a Dios, y Pablo los pone como ejemplo en algunos lugares. Y aquí les dice, ustedes están haciendo esto, están bien. Pero para nosotros viene la recomendación, ¿cierto? Y nos dice, ustedes tienen la esperanza. ¿Cuál esperanza? ¿Qué dice Dios de nosotros? La ira del juicio de Dios no va a ser derramada sobre nosotros, porque ya fue derramada sobre su Hijo Jesucristo y nosotros aceptamos el precio que Él pagó por nosotros. Y entonces por eso ahora somos libres de esa ira de condenación. Ya no estamos para ira, como dice allí, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Cuando Cristo venga, viene para llevarnos con Él por la eternidad. Una vida perfecta, en la presencia de Dios, una vida de santidad completa. El versículo 10 habla de, ya sea que velemos o que durmamos. Ese durmamos no es el mismo durmamos que hablábamos antes, que es estar ajenos a las cosas de Dios y estar enredados en las cosas del mundo. Este durmamos es el mismo durmamos que habla Pablo en Tesalonicenses 4, cuando nos dice que estemos muertos. Habla, ese dormidos es muertos en Cristo. O sea, yo creo en Cristo, vivo mi vida en obediencia al Señor y me morí antes de que llegara el Señor. Eso es lo que está diciendo, estoy durmiendo. Entonces el pasaje dice, quiero leer nuevamente el versículo 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que estemos muertos en Cristo, vivamos juntamente con Él. ¿Cuáles dos posibilidades hay para nosotros los cristianos de vivir en este tiempo? Antes de la venida del Señor, o sea, para cuando el Señor llegue hay solo dos opciones: o que tú te hayas muerto o que estés viviendo en alerta. Si tú no estás en alerta, y mire que esto, cuando lo entendemos de esta manera, el que está en alerta es el que verdaderamente rindió su vida a Cristo y está conociendo y está viviendo. El que no está alerta, el que no está atento, el que no está cuidadoso a las cosas de Dios,
porque realmente no ha rendido su vida a Cristo, ¿sí? Por eso a partir de ahora, con este llamado que nos hace el Señor, es indispensable en nuestras vidas que estemos caminando atentos, alertas. ¿Estamos muertos aquí? Aquí ninguno de nosotros está muerto. Así que, ¿cómo debemos estar? Alerta. Yo veo por ahí alguno que está como quedándose dormido. Hay que pegarle un codazo ahí como... Están alertas, ¿cierto? Vale la pregunta: ¿cómo has estado viviendo hasta ahora tu vida con el Señor? ¿Has estado caminando a la luz del conocimiento de la palabra de Dios? ¿Esforzándote por obedecer la verdad de Dios? ¿Estás viviendo atento y alerta a las oportunidades de Dios? Señor, dame hoy una persona para poder hablarle de ti. ¿Y estás atento a esa persona para hablarle acerca del Señor? ¿Estás atento para las oportunidades de bendecir a otras personas en tu día? Tu pareja, tus hijos, tus compañeros de tu oficina, de tu universidad. ¿Estás alerta? ¿Dónde estás mirando? ¿Dónde está tu mirada? ¿Enfocada en qué? ¿Te dejaste enredar en las cosas del mundo, los afanes de este mundo? ¿Aferrado a las cosas materiales? Tal vez a lo intelectual, a los placeres. ¿O estás atento a la voluntad de Dios, a servirle? El versículo 11 dice: por lo cual, me encanta cómo termina, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Y ahí es donde le da el ejemplo, así como lo hacéis. ¿De qué está hablando esta última frase? Está hablando de compañerismo cristiano. Está hablando de la congregación. ¿Cómo lo dice? Animaos los unos a los otros. ¿Cómo animo yo al otro? Tengo que tener una relación con el otro. Tengo que estar pendiente de su realidad. Tengo que darme cuenta de, oye, no vino a la iglesia. Voy a visitarlo, voy a llamarlo. Hola, ¿cómo estás? ¿Te ha pasado algo? No, todo bien, es que no te vi este domingo y te extrañé. No, es que se me presentó algo y no sé qué. Bueno, ok. Oye, pero mira, no bajes la guardia, que justo aprendíamos esto este fin de semana, que no hay que dejar de congregarse. En Hebreos 10, versículo 24 y 25. Considerémonos unos a otros. ¿Quiénes a quiénes? ¿De quién está hablando? De nosotros. Mire a los lados, por favor. Mire para atrás, mire al lado. Ellos son los unos y ellos son los otros. Usted es uno y usted es otro. ¿Qué dice? Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Está hablando de lo mismo, el mismo contexto, la venida del Señor que se acerca. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el llamado que nos hace el Señor? Que los pastores estén pendientes de las ovejas solamente, y que solamente los pastores llamen al que no ha asistido. ¿Es lo que nos dice el pasaje? Habla de hermandad, de comunidad, de todos los unos con los otros. Por eso nos llamamos una familia, y no una familia disfuncional como las que puede haber en el mundo, sino una familia llenos del amor de Dios, de la gracia de Dios, los unos para con los otros. ¿Qué tenemos que hacer? Animarnos. ¿A qué? A obedecer a Dios. Tú ves a tu amigo mal parqueado, que está en desobediencia en cualquier aspecto. Tú tienes conocimiento de que con su pareja no está bien, que no está haciendo bien las cosas. Tú de pronto dices, pero a mí no me corresponde. Mira, Gálatas 6:1 te dice, si tú ves que tu hermano está en pecado, con amor, con mansedumbre, considerándote a ti mismo como que tú puedes caer en ese mismo pecado, levanta a tu hermano, tiéndele la mano, anímalo a que él enderece su caminar y se ponga a cuentas con el Señor y empieza a obedecer al Señor. ¿A quién le dice eso Gálatas 6:1? A todos y cada uno de nosotros, los hermanos en la iglesia.
nos corresponde a nosotros. Cuando tú ves a tu hermano que está débil, que está pasando por un momento, lo acompañas, lo visitas, oras por él. Lo decía Fabio hace un momento, estamos implementando y desarrollando el ministerio de la alabanza. ¿Qué hay que hacer? Hay que animarlos, motivarlos, orar por ellos. No solamente decirle, oye, pero no sonó bien. que es lo que algunos suelen decir, ay, pero es que sonó pasito, es que estaba muy duro. Y no, oye, hay que animar, hay que alentar. ¿Sí? Un llamado a la comunión. Entonces, te pregunto, ¿estás animando a tus hermanos? ¿Sabes la realidad de tus hermanos? ¿Cómo los estás estimulando? Piensa. Si tuvieras que responder en este momento ante el Señor Jesús que llegó y te preguntó, ¿cómo estimulaste a tus hermanos esta semana que pasó? ¿A cuántos hermanos estimulaste y animaste? ¿A cuántos invitaste, como dice aquí, animémonos a congregarnos? ¿A cuántos llamaste estos días? Oye, nos vemos el domingo en la iglesia. ¿Cómo los estás ayudando a que reciban las bendiciones de Dios? Si tú en este momento dices, ay caramba, yo más tiempo, yo lo hago, sí, pero sabes que no estoy llegando al estándar del Señor. Piensa entonces, ¿cómo lo voy a hacer? No es que te des duro y digas, ay, yo no lo estoy haciendo, estoy fallando, ya. Piensa, oye, tengo que empezar a estar más presente en mis hermanos. Voy a estar más presente en el movimiento de hombres, en el de mujeres, con el de parejas, con el de jóvenes. Voy a involucrarme porque ahí me entero de muchas cosas de mis hermanos. Ahí puedo orar por ellos. Y el otro aspecto que nos habla el versículo es, ¿qué dice? Animados y edificados unos a otros. Nos debemos edificar. ¿Qué es edificar? Es enseñar a la otra persona. ¿Esto qué implica? Para enseñarnos mutuamente, ¿qué implica? Que estudiemos la Biblia. No es enseñarle tu experiencia, no, es la palabra de Dios, es el camino de Dios, la palabra. Eso implica que juntos oremos, que juntos compartamos del Señor y que hablemos. Ve, a mí el Señor me ha estado enseñando esto en mis devocionales, no, a mí esto otro. ¿Cuándo hace usted eso con alguno de los hermanos de la iglesia? De repente, y eso a veces ni siquiera con la pareja. Yo estoy aprendiendo esto en mis devocionales y tú, esto otro. ¿Qué implica el edificarnos unos a otros? Sobre todo, a ser discípulos. Somos llamados a ser discípulos de Cristo. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué nos dice la Biblia? Oye, ¿tú fuiste instruido en el camino de Dios? ¿Alguien te acompañó en ese proceso de discipulado? ¿Y tú recibiste esas enseñanzas que sirvieron y que bendijeron tu vida así? Chéverísimo. Hazlo con otro ahora. Y con otro, y con otro, y con otro. Ah, pues es que yo no tengo mucho tiempo. Hazlo con uno solo. Cuando termines con ese, el proceso, dile a ese, hazlo con otro. Y tú te buscas otro. No es que yo ya tuve un discípulo en la vida, yo ya cumplí. Eso no funciona de esa manera. Lo acabamos de ver. Tenemos que estar atentos y enfocados en el plan de Dios, en servir a los intereses del reino de Dios. Cristo viene y viene pronto. ¿Sabemos cuándo vendrá? No sabemos. Puede ser ya, a la salida. ¿Estás preparado para que Cristo venga? Si llega en este momento, ¿estás preparado? ¿Cómo te encontraría el Señor en este momento? Porque la palabra dice, nosotros no vamos a comparecer ante el juicio para condenación o salvación. Es decir, puede que sí, si no he rendido mi vida a Cristo,
en la práctica, en la realidad, si Cristo no es el Señor de mi vida, voy a comparecer al juicio de condenación. Y Dios me va a decir, oye, tú te vas para el infierno. Y tú vas a decir, pero Señor, yo iba a la iglesia. Señor, yo ponía las sillas y limpiaba y estaba pendiente. Yo serví con los niños. Y Dios te va a decir, estoy recitando Mateo 7, versículo 21, 22 y 23. Jesús te va a decir, oye, es que en mi nombre muchos van a venir a decirme grandes, yo hice. Pero ¿sabe cuál es la respuesta que yo les voy a dar? Dice Jesucristo, yo nunca los conocí. Los que entran al reino de los cielos son los que yo, Jesús, soy realmente su Señor. Por lo tanto, ustedes vivieron una vida de obediencia a mi Padre. Si ustedes no vivieron en obediencia, ustedes fue puro creencia intelectual y no de vida. Su fe estuvo muerta. Apartados de mí, hacedores de maldad, dice el pasaje. Pero cuando yo le entrego mi vida a Cristo, hay un fruto que se produce y ese fruto es la consecuencia. Si Jesús es mi Señor, como consecuencia yo lo conozco y me esfuerzo por poner en práctica todas las verdades que Él me dice, lo que aprendimos esta mañana, empiezo a estar alerta. Y entonces para nosotros, cuando venga el Señor, no vamos a juicio de condenación, pasamos a otro juicio, que es un juicio más un tribunal de premiación, donde le vamos a rendir cuenta a Dios de la administración de nuestra vida, de nuestros dones, de nuestros recursos, de qué hicimos para cumplir los propósitos y en obediencia al llamado que Él nos hace, que estudiamos hace unas semanas, de ser embajadores del reino de los cielos, de predicar su palabra. Entonces el Señor nos va a demandar rendición de cuentas en nuestra vida. El Señor llega hoy a pedirte cuentas. ¿Cómo vas a estar? ¿Viviendo para Él, enfocado en su reino? ¿O estás pendiente solamente de tus cosas? Enredado en las cosas de este mundo, en los afanes de este mundo. Trabajo, dinero, conocimientos, placeres, buscando la felicidad, porque es que no me lo aclaro para que no me malentiendan. Buscar la felicidad es algo muy bonito, pero esa felicidad en el Señor, y lo compartí ahorita con Jairo, una de las cosas que más llenan la vida de uno de gozo es poder llevar la palabra a otra persona. Cuando esa otra persona abre su corazón a Dios y dice, entiendo, quiero que Jesús sea el Señor de mi vida, hay una alegría y un gozo en el corazón. Cuando uno empieza a discipular, a enseñar a otra persona y la persona empieza a poner en práctica esas cosas, es una felicidad increíble que llena el corazón. Entonces no es buscar la felicidad por fuera del Señor, en una persona, en comida, en placeres, en plata. Eso es vano. Y lo veíamos la semana pasada y lo recordamos al comienzo de la reunión. Cristo viene pronto. ¿Cómo quieres que te encuentre? ¿Vas a estar alerta, atento, despierto? Oremos. Pongámonos de pie para que no nos durmamos. Y dile a Dios, en donde estás, Señor, te doy gracias por este tiempo. Bendigo y alabo tu nombre porque eres grande, eres soberano sobre todas las cosas. Te alabamos, Señor, porque has extendido tu misericordia una vez más sobre nuestras vidas. Y por eso nos has traído esta mañana acá, para alertarnos sobre la manera en que debemos vivir en este tiempo, para que nuestros corazones sean levantados a ti, Señor, totalmente, para que nos limpiemos de tanto enredo, de tantas cosas de este mundo que nos atraen. Hoy recordamos y entendemos una vez más que el enemigo está buscando distraernos, está como un león rugiente mirando cómo nos devora, cómo nos aleja de ti. Vemos cómo el mundo nos seduce y nos atrae con tantas cosas. Señor, hoy entendemos que nuestra vida en este tiempo no podemos enfocarla en las cosas vanas de este mundo, porque tú dices que el mundo pasa y todo lo que hay en él, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, dirige nuestras vidas a que sea una realidad el que dejemos las cosas de este mundo para enfocarnos en ti, para hacer tu voluntad, para que tú bendigas nuestra vida en el trabajo, en la casa, en el camino,
en el estudio. Pero Señor, que esa bendición sea el privilegio de poder servir a tus intereses. Que esa bendición sea la consecuencia de conocerte, conocer tu palabra y obedecerte integralmente en cada una de las áreas de nuestra vida. Que esa bendición sea que seamos esforzados y valientes en el poder de tu Espíritu Santo para obedecerte con poder, para llevar tu palabra a otras personas, para ser discípulos como nos enseñan. Señor, dirige nuestras vidas a ti. Sabemos que tú vienes, no sabemos cuándo vienes, pero puede ser en cualquier momento. Que no nos agarre desprevenidos tu venida, sino que cuando tú vengas, para nosotros sea un hola Señor, ahora estoy contigo de manera presencial, físicamente. Ahora ya puedo descansar de mis labores al estar contigo. Que el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Dile: Señor, yo anhelo escuchar esas palabras de tu boca. Yo quiero que tú me tomes y me hagas entrar a tu rebaño de manera presencial, a habitar esa Jerusalén celestial, ese reino de los cielos que estás preparando para nosotros un lugar. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra confianza, Señor. Estaremos en la eternidad junto a ti. Permite que la corta vida que nos queda en este tiempo podamos enfocarnos en ti, Señor, en buscarte a ti sobre todas las cosas, en ponerte a ti en primer lugar. Que podamos experimentar como consecuencia de buscar el reino de los cielos, experimentemos cómo tú traes las añadiduras a nuestra vida, cómo tú nos bendices en sobreabundancia. Pero permítenos ver cómo no nos importan esas cosas una vez que las tengamos, que ya no llenan nuestro corazón ni nos satisfacen, porque tú lo has llenado todo con plenitud, con todo tu amor. Estamos llenos de tu gozo, de tu alegría, de tu paz, y ya esas cosas las vemos como tú las ves, como una añadidura que nos das para que administremos al servicio de tu reino, Señor. Guarda nuestros corazones, guarda nuestras mentes, guarda nuestras familias, nuestros hogares, y permítenos ver cada día más esa bendición tuya. Permite que, como lo dices en la palabra, Señor, nosotros nos animemos los unos a los otros, nos animemos al amor, a las buenas obras, nos animemos y exhortemos para que nadie deje de congregarse, que nos enseñemos unos a otros, Señor, que nos guardemos las espaldas en oración, que seamos hacedores de discípulos, como es el llamado que tú nos has hecho a nosotros como iglesia. Ese llamado nos has dado, Señor, a que hagamos discípulos en medio de las naciones. Levanta una oración hoy y dile: Señor, hoy clamamos a ti. Hoy clamamos por lo que está sucediendo en el mundo, para que tú cumplas tu propósito, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, en medio de las naciones, así como se hace tu voluntad en el reino de los cielos. Que cada uno de nosotros seamos atentos y propicios y útiles a tus propósitos aquí en Florida Blanca, en su área metropolitana, para llevar aún las personas que han de ser salvas, Señor, para enseñarles tu camino y hacerlos discípulos. Eleva una oración en este momento por aquellas personas que el Señor pone en tu corazón, aquellos que han de ser salvos, aquellos que están en su círculo, aquellos que tal vez tú no conoces, pero que el Señor está preparando. Dile: Señor, yo te pido por esas personas. Dispón sus corazones, quita todo estorbo, toda trampa del enemigo en la que están enredados, para que cuando escuchen el mensaje, la palabra que tú les voy a llevar, sean atraídos a ti, Señor, y rindan sus vidas. Diga al Señor tu nombre propio acerca de estas personas. Dile: Señor, yo le voy una oración también por mis hermanos de la iglesia, la congregación, y piensa en aquellos que no ves esta mañana. Dile: Señor, yo te pido por ellos, para que tú los fortalezcas, para que tú hables a sus corazones, para que pongas en mí el valor y pongas en mí las palabras para darles una llamada de aliento, de fortaleza, para que
vuelvan a estar con nosotros en la congregación de los santos. Ahora haz una oración por las personas que están a tu alrededor, atrás tuyo, adelante, a tu derecha, a tu izquierda. Y dile a Dios: gracias por la vida de mi hermano. Gracias porque lo has puesto allí para que yo ore por su vida. Para que yo clame hoy por sus necesidades. Para que yo clame hoy para que Él te pueda conocer más en esta semana. Para que su entendimiento sea abierto y pueda experimentar el mover tuyo en esta semana, Señor, que Él te pueda ver y crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Hoy te pido para que tú seas propicio a sus necesidades y sus anhelos. Guárdale de todo mal, guarda su salud, su salida, su entrada. Bendícele, Señor, y cuídanos a todos nosotros de todo mal. Dile: Señor, sé tú trayendo tu provisión diariamente, que nunca nos falte en nuestros hogares, que tú proveas los recursos de manera natural y sobrenatural para tu gloria, Señor. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de los miembros, cada una de las familias aquí representadas. Pedimos tu bendición y tu protección para esta semana, Señor, para nuestras vidas. Te pedimos desde ya por el tiempo especial que vamos a pasar este viernes como hermanos, alertas y vigilantes. Guíanos, Señor, a que nuestro diario caminar de aquí en adelante sea de manera alerta, teniendo cuidado de nuestros pensamientos, de nuestra conducta en cada una de las áreas de nuestra vida. Piensa en qué vas a estar alerta en tu familia, en qué aspecto de tu vida, de tu carácter vas a estar alerta para modificarlo de acuerdo a Dios. ¿Qué oportunidad puedes aprovechar en el trabajo estando alerta para hacer la voluntad de Dios? Dile: Señor, ayúdame, Espíritu Santo, dirígeme a estar atento a tu mover. Gracias, papá, por este tiempo. Pedimos ahora tu bendición para esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.